Sebastián. Cada uno tiene 15 minutos para hablar y al final habrá una ronda de preguntas. Todo obviamente bajo el marco del respeto y la cordialidad. Muchas gracias. Hacen la visita de exponer primero. Bueno, muchas gracias al Centro de Estudiantes por la invitación a debatir este tema tan interesante. Quisiera aprovechar y partir aprovechando que estoy en la facultad, en la casa de estudios de Rodrigo, para expresarles mi solidaridad a él, obviamente, deseo de que se mejore, y a ustedes como su comunidad, todo bueno, el deseo de que vuelva a la normalidad, que pueda volver acá a estudiar junto a ustedes, y pueda superar el suceso tan terrible que le sucedió y que le hubiera pasado a mí, le hubiera pasado a tantos otros que hemos estado en su misma situación. Bien, quiero introducirme en el tema que nos proponen de las constituciones en Chile. Me imagino que también involucrado con el problema contingente y coyuntural, una discusión en torno a lo que se ha llamado un proceso constituyente anunciado por la Presidenta de la República. Y quisiera partir, antes de meternos en la discusión, que me imagino que también va a surgir a propósito de las preguntas, y eso puede ser más interesante, intentando reconstruir un poco el pensamiento constitucional, cuáles son las ideas centrales que han estado detrás del problema de las constituciones políticas, porque creo que ese es un debate que se da de una manera un poco descentrada en nuestro país. Primero, ¿a qué responde la pregunta por la necesidad de una constitución? La constitución surge como respuesta al problema de cómo constituir un orden político e institucional en una sociedad que ya no se regía por las instituciones y lógicas del antiguo régimen. El antiguo régimen, que estaba organizado en torno a estamentos y unido sobre la figura del rey, es desplazado por los revolucionarios, principalmente por el sujeto social emergente de la burguesía, que toma como bandera dos grandes reformas que yo creo que son relevantes para el problema del constitucionalismo. El primero es el de abolir la monarquía, con mayor o menor medida dependiendo el proceso que uno quiera elegir. Si tomamos el proceso francés, eso llega hasta la decapitación del rey. Y el segundo es limitar el control monopólico que tienen los gremios sobre el proceso económico, ya sea productivo o comercial. Y estas dos instituciones eran centrales para el establecimiento de un orden institucional, de un orden social en definitiva. Y ahí entonces nace el primer constitucionalismo, que es el de los contractualistas, que puede tener diferentes vertientes. Ya puede ser la idea de Hobbes, que es más bien de control del monopolio del uso coactivo de la fuerza por parte del Estado. Puede ser la formación de una voluntad, de una cohesión social en Rousseau, o una visión más bien de Estado neutral que media los conflictos sociales en la lógica más de Locke. Y estas son tomadas en el caso de Locke, es muy influyente en Estados Unidos, Rousseau no podría decir en Francia, etc. Y estas son las constituciones probablemente políticas. Durante el siglo XIX se hace evidente que el propio proceso de la modernidad, el propio proceso iniciado tras la caída del antiguo régimen, y principalmente las profundas transformaciones sociales que significa el capitalismo, hacen que ya no sea posible sostener una visión del Estado y de sus instituciones que no se involucre en los problemas sociales que el propio capitalismo empieza a generar, ¿no? Por un lado, la restricción, la eliminación de instituciones que eran fundamentales en el orden social, como decía los estamentos, los gremios, pero también la familia,
etcétera, y el nacimiento de nuevos sujetos sociales como son fundamentalmente el trabajador proletario y las transformaciones que vive el campesinado. Y por tanto se requería entonces una nueva visión de la Constitución y del problema del Estado que tomara injerencia sobre estos problemas. Entonces tendría que esta visión es principalmente recogida por la tradición alemana, del romanticismo alemán. Tiene su primera expresión institucional con Otto von Bismarck en Alemania, primero que empieza a realizar reformas sociales y el Estado empieza a involucrarse en el problema de las consecuencias sociales que tiene el sistema capitalista, y se expresa constitucionalmente en las constituciones de Weimar en Alemania en 1919 y en México en 1917, que ya son constituciones que no solo se introducen en el problema político, sino también en el problema social del Estado y del orden social y por tanto de la sociedad civil. Sin embargo, estos dos modelos constitucionales, el modelo político originario de los revolucionarios y el modelo más organicista, romántico también, de alguna manera, de introducirse en el problema social, son modelos constitucionales de contención. El modelo político original buscaba contener al Estado del antiguo régimen, el Estado absolutista, que tenía aún una casta de funcionarios muy leales al rey, muy leales al sistema absolutista, y por tanto se trataba de contener el poder político y contener la injerencia del Estado y permitir el libre desarrollo del mercado y de las fuerzas productivas, principalmente del capitalismo. Y en el caso de las constituciones ya políticas y sociales, como la de Alemania, México y después en muchas partes del mundo, buscaban contener el avance de las organizaciones, principalmente las organizaciones de trabajadores, y los nuevos movimientos obreros que comienzan a surgir durante el siglo XIX, los movimientos socialistas, anarquistas y comunistas. Y en ese sentido no es baladí que en general las constituciones sociales hayan sido impulsadas por militares que eran profundamente autoritarios, en el caso de Bismarck en Alemania y de Carranza en México, que a veces es defendido como una suerte de progresismo social, pero siempre fueron caudillos militares, y por qué no, el caso también de Carlos Ibáñez del Campo de Chile, ¿no? Que vivió un proceso en alguna medida similar. Pero en el mundo ya sobre todo en el mundo de la posguerra, se hace evidente, creo yo, que no es posible sostener en las sociedades modernas, con los niveles de constitución que comienzan a tener los actores sociales, de exigencia de que sus intereses sean representados en el Estado, en el proceso productivo y distributivo, que las sociedades modernas no son gobernables sin cierto nivel de consenso, sin cierto nivel de pacto social, de que no era posible simplemente utilizar el poder político para contener, sino que el poder político también se podría utilizar para integrar. Y de esa manera comienzan los grandes pactos sociales que incluyen a sectores que habían estado históricamente excluidos, ¿no? Los pactos sociales de la Europa de posguerra y también de Estados Unidos del New Deal, participan trabajadores organizados, por supuesto, campesinos, funcionarios del Estado, intelectuales de la intelectualidad profesional, los terratenientes clásicos y los industriales capitalistas pactan en un modelo, ya no es solamente ahora un elemento político o social de contención, sino que es un modelo de desarrollo, y en este sentido son constituciones creativas, por decirlo, que pactan en torno a un determinado modelo de desarrollo y a un tipo de ejercicio del poder político que es conocido posteriormente como el Estado de Derecho. Entonces las instituciones se someten a un determinado estándar que incluye elecciones periódicas, multipartidismo y sujeción de los organismos del Estado a las constituciones y a la legalidad. Y este es el constitucionalismo que yo llamaría social, político y democrático. Creo que si hubiese que fijar intelectuales de este proceso serían, por supuesto, Keynes por un lado y Thomas Marshall con su famoso texto de Ciudadanía y Clase Social. Creo que este es el constitucionalismo más difundido, el constitucionalismo que más éxito tuvo y que tuvo una capacidad de ampliación que de alguna u otra manera prácticamente un tercio del mundo, y después uno podría decir incluso la mitad, fue adoptando este tipo de constitucionalismo por la idea que había detrás finalmente, que era de pacto social, ¿no?
de construcción de un acuerdo y un consenso, que eso no significa que todos fuesen a ser iguales, pero que los intereses de diferentes parcialidades de la sociedad eran integradas en el sistema político y finalmente reconocidos por la Constitución. Creo que en las últimas décadas, en los últimos, digamos, 40 años, ha nacido un cuarto tipo de constitucionalismo que recoge también la evolución propia del siglo XX, particularmente de la segunda mitad del siglo XX, que se caracteriza por una modificación primero importante en el tipo de capitalismo, una producción ahora que está descentralizada, ¿no? Que se produce ropa en la India, se vende en Estados Unidos y con una marca italiana, ¿no? Es una opción transnacional. El contexto político del desplome del socialismo real, el agotamiento del pacto social del Estado de Bienestar, la tremenda burocratización que significó el Estado de Bienestar y el New Deal, fueron campo fértil para un rediseño político. El principal intelectual, te diría, de este cuarto constitucionalismo sería John Rawls. John Rawls creo que trabaja sobre dos hipótesis que para él son evidentes en el contexto de la segunda mitad del siglo XX. El primero es que el único régimen social compatible con la libertad es el capitalismo. Eso él lo da como algo demostrado por la historia. Y el segundo es que también para él es evidente que el capitalismo produce desigualdades y que no es capaz de lidiar con las propias desigualdades que produce. Y por tanto que hay que buscar alguna manera de hacer compatible la libertad, que para él es necesariamente un régimen capitalista, con una manera de justificar las desigualdades intrínsecas, justificarlas en el buen sentido, no en el sentido de ideologías, sino en el sentido de hacerlo legítimo, plausible, obtener un consenso en torno a esas desigualdades. Y él llega a esta idea de constitucionalismo como le llama justicia procesal. Entonces lo que dice es que las constituciones no tienen que fijar principios, tienen que ser neutras respecto de un determinado modelo de desarrollo, tienen que ser neutras respecto a la vida que vale la pena ser vivida, sino que tienen que fijar las reglas bajo las cuales esas preguntas se van a responder en un determinado periodo histórico, y el procedimiento asegura que todos vamos a estar de acuerdo con la respuesta que se le dé a esa pregunta. Entonces, lo importante no es la respuesta en sí, lo importante es el procedimiento que se sigue. Esto creo que yo le llamaría un constitucionalismo posmoderno, en el sentido de que niega el problema del poder, cambia el problema del poder y lo reemplaza por el del procedimiento. Creo que ejemplos de esto son la Constitución Española de 1978, 70 años después de que muere Franco, y sobre todo las modificaciones que se le han hecho, no tanto el texto original. Gracias. Y la interpretación originalista de la Constitución norteamericana, que hoy día se ha puesto de moda, y quisiera detenerme un poco en este tema. Yo sé que puede ser un poco aburrido para ustedes, pero me interesa porque el Mercurio hace poco invitó a Antonin Scalia, que es uno de los principales intelectuales, miembro de la Corte Suprema norteamericana, es uno de los principales intelectuales del sistema originalista, y creo que es un debate que se está intentando introducir, el Mercurio lo ha intentado introducir a propósito de nuestro propio problema constitucional. Lo que dice esta interpretación es que la Constitución de Estados Unidos, que para los que no lo saben es la constitución más antigua del mundo vigente, que sea propiamente una constitución, no la han modificado desde la Revolución norteamericana, salvo actas que se han integrado, que son actas muy importantes, no son meras modificaciones. Y lo que dicen ellos es que la Constitución debe interpretarse tal cual fue el sentido que se le dio en el momento en el que se dictó. Entonces, y que no hay espacio para concebir que estos son principios que evolucionan, que eso finalmente no es plausible. Entonces, por ejemplo, la acta que garantiza la libertad de expresión fue consagrada a propósito de los problemas relativos a la esclavitud, y por tanto no se puede utilizar la libertad de expresión, el acta de libertad de expresión, para garantizar la libertad de expresión a las minorías sexuales, porque ese no fue el sentido con el cual se dictó originalmente. Por eso le llama originalista. Y lo que creo que hay detrás de la única manera en que eso sea plausible es que entonces las constituciones no son principios, no son ideas sobre cómo debe ser la sociedad, sino que son reglas.
Esa es la única manera de aplicar históricamente las actas constitucionales y el problema constitucional en sí. Son procedimientos y reglas que en algún momento zanjan determinadas discusiones. Y por eso creo que esto es una manera bastante distinta de entender el constitucionalismo clásico. Aquí hay una idea de volver a la idea clásica contractualista de constitución, pero si uno se fija, las primeras constituciones estaban llenas de declaraciones de principio. Y lo que se pretende hacer ahora es quedarse con el elemento procedimental. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Chile? Creo que en Chile se ha ido de alguna manera recogiendo esta discusión, pero siempre con un sesgo. El sesgo, diría yo, que el problema del constitucionalismo en Chile no fue, o creo que en general no ha sido, legitimar un orden social, sino que legitimar un sistema jurídico. Y en ese sentido, la idea de instituciones legales, y la institución en el sentido sociológico, de expectativas de que una determinada práctica social se va a mantener en el tiempo. ¿Qué es la institución del contrato? Es la expectativa de que los contratos se van a cumplir, ¿no? Eso es de alguna manera institución, y ese es uno de los principales discursos de legitimidad del Estado. La idea de que las instituciones funcionen, de mantener el orden institucional, es mantener estable en el tiempo un determinado orden social, una determinada práctica social. Esa legitimidad legal, ese legalismo muy importante en Chile, no descansa en la legitimidad de la Constitución, de la historia chilena. La Constitución de 1833 se presentó como una reforma constitucional a la de 1828. La Constitución de 1925 me refiero, fue redactada por una comisión bastante transversal políticamente, pero refrendada en un plebiscito bastante escuálido, en el cual vota menos del 40% de las personas habilitadas para votar. Hay realmente una desafección con ese proceso. Y la Constitución de 1980, además de ser dictada en un contexto de dictadura militar, es aprobada en un referéndum en el cual no hay registro electoral. Entonces, en general, los procesos de constituyentes no cumplen con un estándar de legitimidad, y en ellos hace de alguna manera descansar como racionalidad última la legalidad del sistema jurídico. Y creo que eso siempre es de alguna manera incompleto. Gracias. Entonces, una concepción premoderna de la legalidad que no descansa en un pacto social, ¿no? Que descansa en la fuerza de la ley por sí misma, yo diría en una concepción premoderna de la legalidad, se disfraza, se envuelve, por así decirlo, con instrumentos de legitimidad moderna, las constituciones, sin un verdadero pacto social. Hoy día abordamos el problema de tener por primera vez una nueva constitución, que puede ser una reforma muy importante. Creo que eso no es de hecho lo relevante. Por primera vez realmente legítima, que cumpla un estándar de legitimidad mínimo. Y en ese sentido, creo que, para meterme en el debate coyuntural, creo que la idea de que el procedimiento es lo único que importa, y creo que es una idea que se ha metido mucho en la demanda por una asamblea constituyente. Entonces, que el problema es la asamblea constituyente, el procedimiento, y no lo que vamos a sacar, y no lo que vamos finalmente a discutir, por lo que cada uno defiende, si no tenemos que estar todos de acuerdo, pero que ese no es el problema, y de hecho que no hay que decir, ojalá no hay que decir públicamente qué es lo que uno cree que una constitución debería decir, porque ahí empiezan a aparecer las diferencias. Finalmente, eso, lo que está detrás de eso es la concepción posmoderna de la Constitución, la idea de la Constitución procedimental, y concibe finalmente al Estado como un aparato neutral. Creo que de esa mera concepción procedimental del problema constituyente es muy probable que se legitime el orden actual del sistema chileno. O sea, si alguien cree que el problema constituyente es rediscutir las bases neoliberales del sistema económico y social del Chile actual, eso perfectamente puede pasar por una asamblea constituyente, sobre todo si la asamblea constituyente concibe el problema político como un problema individual, como un problema de participación individual. Entonces toda la idea de plebiscitos
en general toda la idea de el ciudadano que solitariamente asiste a un cabildo ciudadano o a una asamblea, concibe el problema de la política como un problema del ciudadano, como un problema individual, y creo que finalmente eso no es suficiente para un cambio en el modelo de desarrollo, en el tipo de sociedad, si es que así lo quisieran. Yo creo que sí está ocurriendo un proceso constituyente en el seno de nuestra sociedad, es un proceso lento. Creo que tiene, con esto termino, creo que tiene su centro no en el problema de la Asamblea Constituyente o no en el problema de constitucional como se le ha presentado, sino que tiene en su seno el problema de la reforma educacional. Yo sostendría que la reforma educacional sí se vive un proceso realmente constituyente en el sentido de que hay organizaciones, fuerzas sociales organizadas, sectores de la, saquemos la palabra fuerza, sectores de la sociedad organizados que le demandan al Estado habilitar un diálogo sobre el tipo de educación que vamos a tener. Un diálogo que en el sistema político chileno es de alguna manera imposible. Entonces se solicita que se cambie el sistema político institucional, admita el acceso de intereses sociales a el campo de la construcción del Estado, al campo de la construcción de políticas públicas, y esos son estudiantes, profesores, rectores, etc. Una serie de sectores de la sociedad que exigen ser representados en el Estado. Ese diálogo se asemeja de alguna manera más a el problema constitucional como se presentó en la posguerra, la idea de un pacto político, social y democrático, que el problema constitucional entendido de alguna manera en abstracto, porque el problema es cómo la sociedad dialoga. Yo creo que la sociedad dialoga a través de los sectores organizados de la sociedad civil, que hoy día se están expresando en torno al problema de la reforma social, principalmente el problema de la reforma educacional, también el problema de la reforma laboral, el problema de los derechos civiles como los derechos de las minorías sexuales, etc. Y también hay una serie de problemas que se expresan por esa vía, que tienen hoy día un carácter más constituyente, más modificatorio de la base social del Estado y de los términos de la política actual, de lo que lo podría tener incluso el debate constitucional como se está dando hoy día. Eso es lo que quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Damos inicio a la exposición del profesor Miguel.